están conectadas y muy buenos días entonces para todas y todos quienes nos acompañan acá en la sala presencial y también de manera virtual desde sus respectivos lugares. Bienvenidas y bienvenidos al octavo Congreso de Redipaz 2023, retos y desafíos para la construcción de una paz desde abajo. Estamos entonces por dar inicio a la mesa de negociaciones y paz en la submesa que hemos titulado Narrativas de la Guerra, una fórmula para la construcción de una mejor Colombia. Vamos a tener entonces la participación de las siguientes ponencias en esta mesa. Construcción de paces, una alternativa desde abajo y en plural, la experiencia de casa alternativa. Seguidamente tendremos estructura y proceso de Justipaz positiva para el diseño del cambio social constructivo desde las personas y las comunidades hacia una paz total. La tercera ponencia será enriquecer las palabras del mundo, relatos para potenciar las voces en la construcción de paces. Y por último tendremos Andando Ando, memorias de paz con maleta de recorrido. La idea es que cada una de las ponencias va a tener 20 minutos para desarrollarse y al final de todo el panel haremos una sesión de preguntas. Entonces, hacer alguna pregunta, les sugerimos entonces que la guarde para el final de la sesión para que sea discutida y se le dé pues como respuesta por parte de los panelistas. Serán 20 minutos y le damos entonces la palabra a Jessica Lisset y a Lorena Andrea para que inicien. Por favor, hacen una cortísima presentación de ustedes, recordando que pues va a ser parte de los 20 minutos que tienen. Entonces, muchas gracias. Le damos la palabra a Jessica y a Andrea. Hola, buenos días. No sé si me escuchan. Hola. Sí, sí, me escucho. Me veo. Estamos acá cuadrando. Es que me gustaría, antes de que inicie el tiempo, mirar el tema de la presentación. Sí, pues se está viendo, si no, antes de iniciar. No sé si ustedes me pueden confirmar. ¿Se ve? Sí, está bien. Listo, muchísimas gracias. Entonces, si quieres, no sé, Lore, habla, a ver si te escuchas. Hola, muy buenos días. Sí, me escucho, me veo. Yo creo que sí, porque... ¿Será que sí? Hola. Sí, se les Sí, se escucha. escuchan las dos. Listo, Listo, ya. gracias. Listo, entonces, pues yo creo que podemos ir avanzando, teniendo en cuenta que la presentación hace parte pues de los 20 minutos. Entonces, buenos días. Nos gustaría empezar agradeciéndoles por acompañarnos en este espacio tan importante que nos convoca el día de hoy. Quisiéramos arrancar mencionando que en Colombia, pues específicamente desde la academia, escenario en el que estamos inmersas, se suele escuchar de manera recurrente la denominada construcción de paz, las acciones libradas en pro de la misma, e incluso la premura de hacer memoria. Pero ustedes, ¿qué pensarían al escuchar sobre, digamos, la confluencia de haceres, construcción de paces y memoria colectiva? Estos son como algunos de los temas que abordaremos en la presentación de esta ponencia que denominamos Construcción de Paces, una alternativa desde abajo y en plural, la cual surge del trabajo de grado denominado Haceres que resignifican la construcción de paces y la memoria colectiva, la experiencia de casa alternativa realizada por Lorena Mateus y quien les habla Jessica Jaimes, quienes realizamos este trabajo de grado con el fin de optar por el título de profesionales en trabajo social en la Universidad Pública Colegio Mayor de Cundinamarca. Ahí como que resumo un poco quiénes somos. Damos paso, digamos que para aclarar un poco nuestros presupuestos o desde dónde nos situamos, nos gustaría iniciar hablando de casa alternativa, ¿sí? Que fue donde desarrollamos este ejercicio.
Entonces, Casa Alternativa es comúnmente reconocida por ser el tercer proyecto productivo cervecero que surge de la firma de los acuerdos de paz, luego de La Roja y La Trocha, el cual nace del sueño de Manuel Bolívar y Joana Posada, quienes pueden ver en pantalla, quienes en medio de la pandemia del COVID-19 desean emprender y crear un proyecto que le apostara decididamente a la implementación y a la reincorporación económica, social y política. Así es que el 12 de abril del 2021 nace Cervecería Alternativa con la colaboración del proyecto productivo La Roja, que contribuye con la creación y fabricación como de la primera cerveza alternativa. Sin embargo, es gracias al apoyo de las y los colombianos y a la unión claramente de nuevos socios que adquieren un punto físico, que lo están viendo en pantalla, y de esta manera constituyen oficialmente y legalmente el 11 de noviembre del 2021 Cervecería Casa Alternativa, que se ubica en la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Teusaquillo. La constitución de Cervecería Casa Alternativa es fundamental para entender cómo el proceso que realizamos dentro de la investigación, porque permite la constitución y la materialización de un nuevo sueño. Y es que Manuel, desde su experiencia que tuvo en la guerrilla como miembro de las FARC-EP, tenía el sueño de poder crear un restaurante y esta constitución le permite materializar ese sueño, como ya lo dije. Entonces, en Cervecería Casa Alternativa, ustedes no solamente van a encontrar cerveza, ¿sí? Como lo dice, como su nombre, sino que van a encontrar una variedad de almuerzos, postres, bebidas calientes o frías y la oferta de demás cervezas artesanales. Casa Alternativa, a medida de estos años, se ha venido configurando como un lugar de encuentro que reúne diversas poblaciones, pensamientos, creencias, tradiciones, intereses deportivos, políticos, inclinaciones artísticas y hasta gustos en términos de comida. Y acá hay algo muy especial que es el tema de los intereses deportivos, porque en esta casa se practica jiu-jitsu, ¿sí? Desde las mujeres antifascistas, que lo vamos a ir mencionando pues más adelante. Gracias a las dinámicas que se dan en Casa Alternativa, durante el proceso investigativo tuvimos la oportunidad de compartir no solo con Manuel y Joana, que ya los conocieron por fotos, sino con otros constructores de pases. Acá cabe aclarar que nos referimos a la expresión de constructores de pases, haciendo referencia a las y los firmantes de paz, los miembros del Partido Comunes y aquellas personas que desarrollan acciones en pro de las paces desde Casa Alternativa. Y que para nosotras resulta importante mencionar y dar visibilización, así sea en estos momentos por fotos, a esas personas que nos acompañaron en este proceso, porque acá parte una de las críticas que le hacemos a la academia y una apuesta ético-política, y es que no es un ejercicio únicamente de nosotras, que éramos quienes estábamos optando por el título de grado, sino que fue un ejercicio horizontal que se construyó de manera conjunta. Acá podemos ver a don Enrique Madero y a Natalia Pérez, que son los encargados de darle sazón a los alimentos, y también resaltamos a Leti Muñoz y a Erika Peña, mujeres antifascistas que practican jiu-jitsu en el hoyo, y otras personas que participaron en algunos de nuestros encuentros. Listo. Bueno, para dar continuidad, quisiéramos traer a colación las palabras de Patricio Guerrero en el 2010 en relación a la hegemonía de lo razonable. Y es que a partir de dicha hegemonía se tiende a naturalizar de diferentes maneras los ejercicios de dominación sobre saberes, sobre pensares e inclusive sobre narrativas de las organizaciones de abajo o de base, como usualmente los conocemos. Y es en conformidad a esto que notamos y evidenciamos que efectivamente la afectividad ha sido excluida de lo intelectual, tal como nos lo dice Guerrero, y es en virtud de lo cual nuestra apuesta siempre buscó auxiliarse del sentir pensar, que se traduciría como una forma de sentir con el corazón, de sentir a través de las emociones, de conectarse con los pensamientos, pero además se complementa con el corrazonar, que es una respuesta política insurgente frente a la colonialidad del poder, frente a la colonialidad del saber y además frente a la colonialidad del ser. Todo esto nos muestra de alguna manera que nuestra humanidad se erige a partir de esa interrelación constante entre la afectividad y la razón. Y es bajo estas precisiones teóricas
que todo el desarrollo de nuestra investigación abogó por defender y por poner en marcha acciones que no solo dieran lugar a la recolección de la información para pues su posterior análisis, sino que también suscitó espacios de encuentro que fueron acompañados de bromas, de risas y pues de infinidad de sentimientos que denotaron la trascendencia de otorgar voz, protagonismo e incluso incidencia al tema del corazón en asuntos académicos que siempre han sido validados como razonables. Adicionalmente, es propicio mencionar que inclusive enunciar la paz en plural, configurándola como construcción de paces, representó irrumpir en esos condicionantes que ya estaban preestablecidos y que a veces pues iniciaban a generar ruidos y algunas complicaciones dentro de las dinámicas hegemónicas y conservadoras que se instauran en la academia. Y pues fue partiendo de esas teorías que generalmente naturalizan, generalizan el conocimiento y las prácticas en torno a la construcción de paz, que pues los aspectos de algún modo estaban impregnados por el tema de la colonialidad del poder, del saber y del ser, que ya hemos mencionado en varias ocasiones. Entonces quisiéramos precisar a qué se refieren estas tres colonialidades. La primera, que es la colonialidad del poder, pasa a ser entendida como todo aquello que opera con el objetivo de lograr un control absoluto de la vida, un control absoluto de lo político, de lo económico, inclusive de la naturaleza y la espiritualidad. La colonialidad del saber se refiere ya a lo que se centra en negar e invisibilizar la existencia de otras formas de conocer o del conocimiento. Y ya cuando hablamos de la colonialidad del ser, nos referimos a esa negación de la afectividad en el conocimiento, que es a lo que se le está haciendo contraposición con el tema del sentir pensar y el corrazonar. Listo. Digamos que ya aclarados como estos preconceptos y estas ideas iniciales que surgieron y de las cuales quisimos partir, claramente teníamos que hacer una revisión de ciertos panoramas de referencia en los que identificamos que los estudios de paz, específicamente en Colombia, se han constituido de ciertas teorías generales que conciben la paz desde la oposición a la guerra o relacionadas con las causas y consecuencias de esta. Ejemplo de ello, pues son la paz negativa y positiva propuesta por Galtung en 1969, la paz imperfecta propuesta por Francisco Muñoz en el 2001. Sin embargo, empezamos a preguntarnos un poco sobre estos estudios descoloniales de paz. Y allí encontramos que estos estudios arguyen que estas teorías no dan cuenta en realidad de las problemáticas de la violencia de los países que viven el Cono Sur, y si bien no se desconocen los aportes de estas teorías, se propone un desarrollo de una paz que atienda particularidades y no generalidades. Ello implica una propuesta nueva que se constituye en esta llamada construcción de paces de la que les hemos venido hablando, que para Capera y Sandoval empieza a involucrar a los pueblos, a los grupos, a las comunidades de base, que es allí desde sus prácticas, desde sus saberes, desde sus narrativas, sus discursos, sus memorias y sus tradiciones que permiten comprender que en realidad hay otras visiones sobre la posibilidad de construir paz. Es a partir de esto que surge algo más de la investigación, y es eso que denominamos haceres, que es ese conjunto de prácticas, saberes, narrativas, discursos, memorias y tradiciones que coexisten y a la vez coadyuvan a narrar el país y la construcción de paces de una manera diferente. Y estos haceres nacen de esos grupos, de los territorios colombianos que han vivido en realidad el conflicto y que a partir de esas vivencias optan por construir y por constituir un territorio que le apuesta a la creación de alternativas de paz que nacen desde abajo y en plural, que es el tema que nos acoge el día de hoy. De ahí que no sean meros haceres independientes, desligados de la realidad, que surgen de la nada, sino que nacen de esa realidad que atraviesa nuestro país y que contiene tanto un sentido ético, político y social que sustenta esa materialización de las prácticas con miras a la construcción de paces y algo que al inicio les mencionábamos un poco, y es el tema de la memoria colectiva. Listo. Bueno, ya luego del proceso que se adelantó, nos gustaría
mencionar uno de los apartes de los hallazgos y que denominamos construcción de paz de cercanía a las diferencias, donde se reconocieron tres cosas principalmente. Primero, que las y los constructores de paces, particularmente de casa alternativa, desde su ejercicio constante resignifican las paces, concibiendo que cada sujeto tiene su individualidad, sus particularidades, y a partir de ello construyen y contienen una significación, pues que varía considerablemente en relación a la paz. Y es de este modo que quisimos traer las palabras de uno de los constructores de paces, que se llama Jason Franco, quien exponía justamente la importancia de esa individualidad y de cada sujeto, diciendo que primero uno tiene que generar la paz con uno mismo para así uno tratar de irse a los territorios y generar como tal, porque mientras uno esté roto por dentro, como digo yo, pues va a ser muy difícil. Quiere decir que no se trata de reemplazar la enunciación de paz por paces, que pues era algo que nos ocurría constantemente porque siempre decían, bueno, y más allá en lugar de decir paz, porque dicen paces. ¿Y cuál es el sustento? Que lo que implica es justamente esto que mencionan las y los constructores de paces de casa alternativa, y es reconocer ese principio de tejido social donde se respete la inclusión, donde se respete la diversidad, donde haya diferencia de pensamiento, donde se dé la oportunidad de escuchar y dialogar con el otro. Pues de esta manera se va a lograr plasmar la individualidad hacia la comunidad, priorizando siempre la humanidad, la justicia social y el respeto de saberes. Además, debe tener en cuenta la deconstrucción epistémica, teniendo en cuenta los conceptos de grupos afro, de grupos indígenas, mujeres y campesinos. Siguiente, Jess, por favor. Gracias. Además, deseamos enunciar dos de las principales conclusiones que arrojaron este proyecto y que se acogen bien al tema que nos convoca. Y es, en primer lugar, que ubicamos que para hablar de construcción de paces es imprescindible traer a colación la memoria colectiva y los haceres, pues ambos son insumos que dan cuenta de diferentes maneras de que ninguna teoría generalizada tendrá la pertinencia y justamente la potencia de las iniciativas construidas desde abajo con y para los territorios colombianos. Además, vemos que en efecto los haceres resignifican tanto la memoria colectiva como la construcción de paces, la cual emana de los territorios que por décadas han resistido de múltiples maneras y que desde sus procesos de lucha desde abajo han conspirado para generar acciones en torno a las paces, lo que permite de algún modo la construcción de una Colombia diferente. Siguiente. Y pues ya para cerrar, nos gustaría mencionar el impacto de este proceso y de procesos similares. Y es que en este caso el proyecto permitió la apropiación y el reconocimiento de los procesos y caminos recorridos, en este caso por el proyecto productivo de Casa Alternativa, pero también nos invita a la réplica de haceres que proponen el tema de la juntanza, del diálogo y además de la diversidad como una forma de sostener el sueño de país desde abajo. Y además tener claro que la experiencia en este caso de Casa Alternativa abre caminos importantes en un territorio como Colombia, pues constituye y reconoce la incidencia de la creación de proyectos productivos en el marco de las paces. Y aquí tenemos un video, pero no quiere cargar. No descargo. No sé cómo. Ah, ya. Casa Alternativa Constructora. No, el internet no está. No. Pero bueno, no sé allá en la mesa cómo vamos de tiempo, porque la verdad no lo tenemos acá calculado. Todavía les quedan 5 minutos. Ok. Digamos que me gustaría aprovechar estos minuticos que nos quedan. Ahorita estábamos escuchando por la transmisión de Facebook muchos retos que le quedan a la academia. Claramente estamos inmersas dentro de la academia, venimos de la Universidad Pública Colegio Mayor de Cundinamarca, como lo mencioné anteriormente, y es que si bien la academia tiene bastantes retos,
digamos, a nivel general en los territorios en cuanto a la construcción de paz, o en este caso, como le denominamos nosotras, construcción de paces, los retos, y lo hablo en lo personal desde esta experiencia de vida, que se tienen al cuestionar a la academia y al decirle, venga, hay otras formas, ¿sí? Miremos, no sé, miremos eso que viene desde los territorios, vayamos a los territorios, no hay que ir con un paso a paso a decir, es que de esta manera se construye la paz. No hay que ir con un paso a paso a el creer que las comunidades no tienen los saberes necesarios para construir paz, sino que por el contrario, es allí donde nacen, como lo decía, no recuerdo en este momento el nombre de la persona que estaba hablando, pero como lo decía él, y es que en las comunidades y en los territorios saben más que la academia. Y algunas de las conclusiones que nosotras también llegamos es que en la academia es necesario traer a colación esto que nos proponía un poco Boaventura de Sousa Santos, que es el tema de la ecología de saberes. Y es dejar de llevar a los académicos y dejar de creer que quienes venimos de una universidad o que tenemos el privilegio de estudiar, somos quienes tenemos el conocimiento total y el conocimiento generalizado, sino que no llevar ese conocimiento, sino traer a las universidades esos conocimientos que tienen los grupos, las comunidades de base, los grupos indígenas, que son comunidades que en sí han sido totalmente marginadas e invisibilizadas, y que, como lo decíamos en algún momento, en la academia sigue inmersa, y fue un reto y una lucha constante que nosotras tuvimos, porque sigue inmersa esto que nosotras hablamos, que es la colonialidad del poder, del saber y del ser. Desde el ser, desde la negación de lo subjetivo y de lo que nosotras le apostamos al sentir, pensar y corrazonar la investigación, ¿sí? Y es que es algo que va más allá. Y desde el saber, pues ya claramente está en que en Colombia, desde la institucionalidad, se han puesto un paso a paso. Y es decir, es que esta es la metodología para llegar a. Es que este es el momento para llegar a. Y se desconoce de una manera tan abrupta como esos conocimientos que vienen de base. Nosotras, creo que por acá lo tengo en el computador, permítame un momento. Digamos que era una invitación que le hacíamos especialmente a nuestros colegas como trabajadores sociales, pero creo que es una invitación que aplica para toda la academia, y es hacer un llamado a esa perspectiva descolonial que permita crear como esas críticas a la colonialidad del poder, del saber y del ser, que recupere esos significados y esas narrativas, esos pensares, esos saberes, esas prácticas que han sido invalidadas y que han sido excluidas por décadas, y que nosotras acá citamos claramente a Revueltas, quien dice que nosotros no estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos y sin contenido humano, sino que nuestra causa como estudiantes en realidad es la del conocimiento militante, ese conocimiento crítico que impugna, que contradice, que controvierte, que refuta y que a la vez transforma esa realidad social, política, cultural y científica que se da en la academia. No es un trabajo fácil, porque lo tuvimos que vivir como esa represión dentro de la academia, pero que es hacer esa invitación. Es necesario hacer un cambio en la academia, en los territorios, y que le aporten a Colombia. Y ya con eso finalizo. Lorena, muchas gracias por la presentación. Entonces, para dar continuidad con la mesa, tenemos a Andrés Felipe Rivera Pérez, que está aquí de forma presencial y que nos va a hacer su presentación acá con el uso del tablero. Adelante. Tengan muy buenos días, compañeros y compañeras, quienes nos acompañan de manera presencial como quienes nos acompañan de manera virtual. Me llamo Andrés Felipe Rivera Pérez, soy educador popular, defensor de derechos humanos y constructor de paz de Corfeliz, la Corporación de Educación, la Corporación para el Desarrollo de la Educación y la Investigación Social. Esta propuesta de hoy tiene dos momentos, el de pedagogía y participación. Pedagogía o pedagogizar, ¿qué? La paz, la violencia y el conflicto.
para partir hacia un escenario de participación con un entendimiento previo de un diagnóstico del conflicto armado colombiano. En este entendimiento vamos a postular a Joan Galtung desde la teoría del triángulo de la violencia, donde nos establece que tenemos una violencia directa, una violencia cultural y una violencia estructural. En términos de la violencia directa, es toda aquella que se puede ver, describir y caracterizar, pero en el sentido complejo de nuestro conflicto armado colombiano, según el CICR, hay 7 conflictos armados internos en Colombia. Y hay que conocerlos para ahondar el horizonte de la paz total, para saber con quiénes se negocia y con quiénes se buscarán canales de sometimiento. No daré el dato concreto de los 7 conflictos, pero está en el CICR y en una entrevista que hace el grupo de investigación Cavilando. En este entendimiento, la violencia estructural, una dimensión política y económica que genera, cuando la política no genera democracia ni diplomacia, genera algo que se llama represión. Cuando la economía no genera equidad o igualdad, genera algo que se llama explotación. A través de la represión y la explotación se crea la contradicción de la violencia estructural, decisiones políticas y económicas que son injustas, que son contradictorias y que marginan, excluyen a nuestra gran población colombiana y que muy pocos gozan de un Estado social de derecho en términos concretos. Una violencia directa y una violencia estructural nos lleva al planteamiento galtuniano de una cultura de la violencia o una violencia cultural que se replica a través de medios de comunicación, escuelas o universidades. Desde los planteamientos teóricos previstos en la obra Tras la violencia de Joan Galtung, pero me atrevería a plantear que la iglesia, la familia, el barrio generan los planteamientos culturales de las actitudes y suposiciones que legitiman o no el uso de la fuerza, la violencia como tal. Lo mataron porque mantiene parchado en la esquina, o es que la violaron porque vea cómo mantiene vestida. La legitimidad de la violencia, que es, en términos estructurales, una contradicción como injusticia que nos lleva a vivir un guerra. 7 conflictos armados en una misma sociedad. En ese entendimiento, ¿para qué este planteamiento de un triángulo de la violencia directo, estructural y cultural? Para entender 4 categorías de imaginarios de paz antes de llegar al horizonte de paz total. La primera, Eirene, la paz de los griegos, hombres bellos, sabios y esbeltos, donde la mujer no era semejante, también iban a la guerra y tenían esclavos. Aparece en una línea socrática, platónica, aristotélica, el maestro del pacificador de Roma. El pacificador de Roma, Alejandro Magno, en donde conocemos la concepción de paz con X, que en latín dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. En esta concepción de paz, paz con X, aparece la categoría de paz negativa, quien la postula Vicente Martín Guzmán, filósofo de la Cátedra UNESCO, Filosofía para hacer las paces, español, y quien plantea el origen de la investigación sobre la paz a través de una categoría que se llama la paz positiva. Pero el entendimiento de la paz negativa, ¿qué es entonces? Que en un acuerdo de paz, el último, en el del 2016, con la FAREP, se firmó un acuerdo de paz en el cual entre 10.000 a 12.000 hombres, 13.000 hombres y mujeres en armas, se acogen a un proceso de desmovilización, desarme y reinserción social. En el entendimiento de que había unas FARC en el 2016 y hoy en el 2023 hay 3 facciones en el entendimiento. Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, Comandos Bolivarianos de la Frontera, que los 3 aparecen en el marco de los 7 conflictos armados internos del CICR. En ese entendimiento, la paz negativa, ¿qué es? El silencio de los fusiles. La desmovilización, las zonas veredales de transición y normalización, pero la violencia estructural sigue, como el hambre, como la falta del recurso vital de vida que es el agua, y como la falta de servicios vitales de vida como la salud, la educación, la tierra, el trabajo, la vivienda, el capital. La violencia estructural sigue. Y la violencia cultural la pongo en el ejemplo del marco del plebiscito. Dijimos no a la paz.
Dijimos no a un acuerdo de paz. Y eso es una cultura la que se expresó ahí. No solamente una población, sino nuestra cultura colombiana. En ese entendimiento, la paz negativa es la abolición de una de las tipologías de la violencia, del triángulo de la violencia, concretamente la directa, donde queda la violencia cultural y estructural. Y aquí aparece una categoría que Joan Galtung plantea de demasiada importancia, los metaconflictos. Los metaconflictos son las tipologías de la violencia cultural y estructural que no se resuelven con la firma de una paz y con el cese de los fusiles. Y ese planteamiento de los metaconflictos reconoce que hay tipologías de la violencia presentes, pero en el escenario colombiano, donde un actor armado firmó la paz, pero quedó las AGC, quedó el ELN y otros más, en términos de GAORS, en términos de BACRIM, como en términos de insurgencias, o en términos de paramilitarismo, como las autodefensas de la Sierra Nevada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos metaconflictos en el marco de un posconflicto armado interno, categoría de Vicente Sass en el Anuario de Procesos de Negociación de Paz 2016, cuando se plantea que las FARC hacen un acuerdo de paz, pero atrás se queda el ELN. En ese entendimiento queda una subversión y dice este pasólogo catalán en su Anuario de Negociaciones de Paz Mundial: Colombia tiene una etapa post-conflicto armado interno. Y nuestras propagandas aquí con Juan Manuel Santos, ¿qué nos decían? Bienvenidos al post-conflicto. Viene el post-conflicto y no sabemos aún qué es un post-conflicto, porque es una etapa posbélica, sin armas, sin confrontación. Entonces este ejercicio busca pedagogizar la violencia, pedagogizar la paz y el conflicto para entrar al imaginario de la participación. No sé si ya voy los 10 minutos, compañera. Faltan 3. Bueno, entonces acabo a reforzar aquí. Metaconflictos del posconflicto armado interno colombiano, los que se percibieron en el marco del estallido social y popular, que son vigentes y que llaman al cambio, y que hoy en el marco de la paz total son ese impulso de sociedad civil que sigue vigente en un estallido social y popular que hasta el momento no ha terminado. Sigue presente. En ese sentido, dejamos entonces aquí claro que hay, me parece tan amable la imagen, que hay un triángulo de la violencia donde podemos generar un diagnóstico de la cantidad de conflictos armados que tenemos para percibir los metaconflictos de la violencia estructural y cultural que no se perciben simplemente con el silencio de los fusiles, sino que tiene que ser con decisiones pactadas de las personas y las comunidades en el territorio, donde la confrontación o la cuestión inmediata de la violencia se determina, no en los escenarios de mesas en donde hay la paz y la tranquilidad y la diplomacia, sino ahí, en el microcosmos de la sociedad colombiana. Por ello planteamos en esta estructura niveles, actores, enfoques y capacidades bajo una pirámide de construcción y participación de 3 niveles. El primero, el nivel alto de la paz, donde se encuentran los equipos negociadores del gobierno nacional y del ELN. Entonces, el gobierno nacional, ELN. En el nivel medio se encontrará la CNP, la Comisión Nacional de Participación, con sus 81 integrantes de 30 sectores, gremios, instituciones, organizaciones y demás, etcétera, que esperan ser delegados, y el puente de la participación entera de toda la sociedad civil. Y acá, en el nivel de abajo, las bases de la paz. ¿Quiénes son las bases de la paz total? Pues las personas y las comunidades en las cuales se genera esta confrontación armada entre el gobierno nacional y el ELN, pero también entre el ELN y las disidencias de las FARC como en Arauca. Lo mejor que le puede pasar ahora a este contexto de escenario de paz total es que se haga ese cese bilateral y ojalá multilateral con el Estado Mayor Central y demás insurgencias. Ojalá Comando Bolivarianos de la Frontera con Segunda Marquetalia se sumen a este esfuerzo. En ese entendimiento hay 3 niveles. Cada uno tiene una capacidad. Hay una capacidad vertical,
Primero que todo, ¿dónde se plantean estos escenarios? Son paradigmas, garabatos y postulados en las obras de John Paul Lederer, Construyendo en sociedades divididas, de Guernica Gogoratus del País Vasco. Entonces, esta capacidad vertical tiene una capacidad de arriba hacia abajo. Canal de diálogo y comunicación directo, donde la CNP recepciona y distribuye a comunidades y personas. La misma capacidad vertical tiene una dirección de abajo hacia arriba, donde las decisiones y las acciones de las comunidades de la paz total serán recepcionadas por la CNP y catapultadas hacia la mesa de paz como escenario de diálogo, Ejército de Liberación Nacional, Gobierno Nacional. Esa es la capacidad vertical, pero existe una capacidad horizontal. ¿Cuál es la capacidad horizontal? La de estar en el medio e ir hacia arriba, la de estar en el medio e ir hacia abajo, pero en especial la de estar en el medio y salir de la estructura para generar una capacidad de observación de la red. Y esta capacidad de observación de la red es la que permite una mirada periférica donde poder tejer la urdimbre, que es el tejido de hilos hacia arriba y hacia abajo, o de lateral y de lado, como lo hacemos en los 5 minutos, 10, como lo hacemos en nuestros tejidos, para que la CNP pueda, desde la capacidad de observador de la red, dimensionar la capacidad vertical de abajo hacia arriba y poder destinar una capacidad de abajo, de arriba hacia abajo. Son conductos de canales de capacidad para poder tener el diálogo directo. Después de entender estos actores, estas capacidades y estos enfoques, me remito entonces a el último postulado, que es el de cómo subir las cuestiones inmediatas de las bases de la paz total a la mesa de negociación de paz total. Existen dos paradigmas. Uno que se llama el paradigma de los enfoques del conflicto, que tiene la cuestión, la relación, el subsistema y el sistema. Cuestión es la violencia inmediata. La relación, las personas que están en esa cuestión inmediata, que son los protagonistas de la violencia. El subsistema, el lugar donde se generó esa violencia inmediata. Y el sistema, la capacidad política y económica para abordar este vínculo de enfoque anidado. Y de aquí para allá viene la intervención inmediata, el diseño de preparación e información, el diseño de cambio social y el sistema relación sistema, la relación sistema relación, valga la redundancia. Entonces acá, para toda cuestión inmediata, una intervención. Les llamamos en el marco del derecho internacional humanitario intervenciones humanitarias, pero cómo las comunidades intervienen sin esa necesidad de que lleguen los chalecos de la Cruz Roja Internacional de manera inmediata. Y sabiendo que hay cuestiones a las cuales intervenir y que hay unos protagonistas que se tienen ya previstos, cuál es la formación para poder asumir todas las cuestiones y futuras crisis con la relación de los protagonistas, para llegar a el diseño del cambio social que plantea el subsistema. Bueno, la violencia inmediata que acaba de pasar, una confrontación armada entre el ELN y el ejército, y el ejército colombiano, cómo la comunidad interviene y cómo se forma en el marco del derecho internacional humanitario, porque es el mismo que va a dar el monitoreo del control y cese de hostilidades, para que el subsistema, la comunidad, la vereda, la montaña no tenga estas cuestiones de violencia, sino que se transformen en el diseño del marco de diseño, estructura, cultura, para la relación de un sistema con los protagonistas. Entonces, ya creo que se me acaba el tiempo. Tenemos los niveles y los actores y los niveles, nivel alto, nivel medio, nivel base de la paz. Tenemos las capacidades
vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y la CNP con su capacidad horizontal, que pueden mirar juntos canales, salir de él para tejer la urdimbre y ver cómo es que se tienen que brindar esos nexos y conexiones, y para poder subir las cuestiones inmediatas de la población, de las bases de la paz, al sistema, que es la relación de los protagonistas de la historia. En ese sentido concreto, me encantaría poder determinar un ejemplo en donde en el departamento del Caquetá, en los municipios del norte, Montañita, Cartagena, San Vicente, se carnetiza a la población civil para poder salir de su vereda, eso a través del Estado Mayor Central, la estructura Carolina Ramírez. Entonces, ¿cómo esa cuestión adquiere una intervención y cómo esas personas, tanto las que se oponen a esa carnetización como las que están carnetizando, que ya se van a acoger a este recurso humanitario de paz total, cómo brindan una respuesta a esto? En el entendimiento de que en el subsistema se tiene que cambiar el diseño. O sea que si en esa comunidad se carnetiza, de aquí a un tiempo, con la formación y las intervenciones inmediatas, no se tiene que repetir la carnetización. Y para eso se tiene que formar la gente, se tiene que brindar un diseño o imaginario de cambio social constructivo hacia la relación de este sistema, donde se toman las decisiones políticas y económicas de la mesa de paz total, con las bases de la paz, hacia el diseño del cambio social deseado. Son los paradigmas de construcción de paz y reconciliación. Dejo hasta ahí. Se deja un postulado de pedagogía para hacer las paces y de participación de la sociedad civil en la paz total. Muchas gracias por esta exposición. Le pedimos entonces a Luz Dari y a Esperanza que se vayan preparando. Vamos a dejar de compartir por aquí. Perfecto, entonces les damos la palabra para la ponencia Enriquecer las palabras del mundo, relatos para potenciar las voces en la construcción de paces. Hola a todas y a todos, buenos días. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Esperanza Milena Torres y junto con la profesora Luz Dari Ruiz Botero vamos a compartir con ustedes algunas de las reflexiones, preguntas que se han ido tejiendo alrededor del tema de la construcción de paz y en particular de las paces. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, esta ponencia la hemos titulado Enriquecer las palabras del mundo, relatos para potenciar las voces en la construcción de paces, y hemos resaltado ahí la palabra paces, escrita con Z y en plural, como parte de esa insubordinación gramatical que hemos optado también como una postura epistémica, ética, política, desde lo que hemos venido trabajando en el grupo de investigación, para entender que, primero, para distanciarnos de esas miradas de la violentología, o que para hablar de paz debamos recurrir constantemente al relato de la guerra y el conflicto, y para entender que cuando hablamos de paces estamos hablando de una pluralidad de repertorios, de formas, de tejidos que se van constituyendo a lo largo de la historia, y que estos son plurales, que son diversos, que son amplios, que son históricos, y que no necesariamente quedan encasillados a entenderse bajo el paradigma, digamos, de la violencia o del conflicto armado. Por esa misma razón, planteamos también que cuando hablamos de conflictividades estamos reconociendo que estas son más amplias que la presencia o la ausencia de actores armados, y que tienen que ver con todos unos contextos de violencias que pasan por el empobrecimiento, por condiciones materiales, simbólicas, de despojo, de violencias que se han ido instalando históricamente. Entonces, por esa razón, escribimos paces de esa manera. Para esta presentación vamos a tener como 3 ejes de trabajo. En una primera parte, una presentación de lo que sería esa introducción y ese eje de reflexión,
a lo que hemos nombrado como el empobrecimiento de los relatos. Un segundo momento donde nos aproximaremos a las experiencias educativas, especialmente muy situadas en lo que ha sido nuestra experiencia con las cátedras de paz en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, y a las lecturas que hemos realizado de las cátedras a nivel nacional, ¿sí? Un poco como esa expectativa que hay a nivel educativo con el tema de la enseñanza de la paz, y el lugar que tiene allí entonces lo narrativo como dispositivo pedagógico. Y finalmente plantearemos algunos aprendizajes y desafíos que evidenciamos en lo que se considera como la educación para la paz, y puntualmente como eje central ese papel que tienen las palabras, los relatos, y el desafío que tenemos entonces, cómo podemos enriquecer las palabras y las narrativas desde lo educativo. Entonces, inicialmente, como algunos elementos de ese contexto que podemos identificar, tenemos que la búsqueda de paz pues, ha sido una construcción pues, que ha tenido diferentes lugares de llegada y de partida, unos diferentes lugares para poder nombrarse y analizarse. Entre esos pues, podemos observar una larga historia de intentos de acuerdos políticos donde grupos armados y el Estado y el gobierno de turno han intentado lograr el cese de las acciones bélicas. Pero también cómo la paz se ha instituido como una categoría colectiva, como una categoría viva que se articula en los territorios y a lo que hace la gente, y cómo entonces también la podemos identificar en esas iniciativas organizativas a lo largo de la historia de la conflictividad en Colombia, que inclusive no necesariamente está ligada o directamente relacionada con esa firma de los acuerdos. Entonces, la pervivencia de esas iniciativas organizativas, de esos tejidos, ha estado incluso en los escenarios más violentos del país, y el acuerdo no ha determinado que haya o no presencia de estas iniciativas, ¿no? Han estado permanentemente, han estado allí en los territorios. De igual manera tenemos cómo estas categorías, el tema de las paces y de la paz ha estado dinamizando discusiones académicas, teóricas, pero también sociales y políticas acerca de lo que esto significa, tanto en términos de discurso y como práctica, o sea, qué es lo que nos implica como país, pero también qué es lo que nos implica entender, ¿no? Estas categorías. Entonces, hay múltiples teorizaciones, aproximaciones, comprensiones que permiten hablar hoy de su pluralidad y de una posibilidad, digamos, de hacer un cercamiento semántico de los términos, ¿no? O sea, no podemos delimitarlo solamente a que sea una sola cosa, sino que hablamos por eso de una pluralidad de conceptos. Y tenemos también el reconocimiento que va adquiriendo el tema educativo en el eje de la construcción de paz, especialmente después de los acuerdos y después de todo lo que ha implicado el informe de la comisión. La pregunta que se viene instalando, no solamente a nivel de instituciones, sino el lugar que se está cuestionando alrededor de lo educativo y la construcción de paz, ¿no? O sea, qué es lo que estamos haciendo dentro de las aulas de clase, cómo se puede generar un proceso formativo y cuáles son esos relatos que están sosteniendo esos procesos formativos y educativos de la paz. Y ahí pues todo un escenario también normativo que ha ido estableciendo especialmente las cátedras de paz en el país. En 1995, la Cátedra para la Democracia y los Derechos Humanos y la Paz. En el 2014, con la Ley 1732, en la que se establece la Cátedra de Paz para todas las instituciones del país. Y en el 2015, con el decreto 1038, también por el cual se reglamenta la Cátedra de Paz en Colombia. Aquí vamos a encontrar entonces una cantidad de iniciativas que van atravesando desde los currículos en su carácter formal hasta iniciativas educativas que no están tan formalizadas, pero que también empiezan a preocuparse, ¿no? Por este elemento de cómo generamos una pedagogización o cuáles son esos elementos que van a transitar alrededor de la educación para la paz, ¿no? O sea, cuál es el desafío que tenemos como docentes y cómo lo llevamos esto entonces a las aulas de clase y a nuestras prácticas formativas. Dari. Bueno, una de las pistas que venimos siguiendo con esa experiencia investigativa y educativa tiene que ver con cómo los pueblos del Abya Yala han vivido múltiples despojos, como nos dice Mina Navarro. Despojos de la tierra, despojos de los bienes comunes como el agua, como las plantas,
despojo de la cultura, despojo de los conocimientos. Pero también hay un despojo narrativo de las luchas de los pueblos. Y en el caso nuestro de Colombia, pues enfatizamos cómo se nos ha despojado de conocer y reconocer las luchas que desde finales de los 70 colombianos y colombianas han venido haciendo por propiciar la paz, vía procesos de negociación política, como ahorita decía Esperanza, vía recuperación de territorios, vía memorias de las resistencias y resistencias, pero también vía la defensa y el cuidado de la vida. Entonces, esos despojos múltiples es parte de lo que venimos rastreando y en especial a la categoría de la paz o de las paces en nuestro país, visibilizando y reconocimiento. En ese sentido, y siguiendo a la Rosa, nos encontramos que hay un desperdicio de las experiencias, de las experiencias locales, espera el siguiente, de las experiencias locales, de sujetos particulares que son subordinados, como campesinos, como mujeres, como jóvenes, y que esa no dignificación de las experiencias, ese no nombramiento, esa no relatar las experiencias, pero en ese sentido tampoco significarlas y establecer las conexiones entre las experiencias que como colombianos y colombianas tenemos, independiente de la parte del territorio nacional donde habitemos, o hasta quienes están por fuera de este país vía el exilio. Ese empobrecimiento de la experiencia es parte de lo que queremos reivindicar desde la cátedra, desde espacios formativos e investigativos, que en general pretenden como conectarnos y un poco orientar a que estamos en el mismo techo, el mismo territorio, y que parte del desafío es cómo nos relacionamos, cómo nos cuidamos en este territorio y cómo logramos pervivir como las diferentes especies que allá habitamos. En ese sentido encontramos como la experiencia educativa, que es sobre la que nos vamos a relatar, y esa experiencia es una ventana de oportunidad que sentimos se abre para nosotros desde la institución universitaria Colegio Mayor y en especial desde el grupo de estudios en gestión territorial y desarrollo local, y es una ventana de oportunidad en el 2016 con las negociaciones en La Habana y esa preocupación por lo pedagógico y la educación. Con un supuesto también que tenemos, y es que uno de los grandes vacíos en los procesos de paz en el mundo ha sido la poca pedagogización en los procesos de paz. Ese es un supuesto que tenemos allí. Analizamos casos de Guatemala, de El Salvador, y parte de lo que evidenciábamos conversando con compañeros y compañeras allí es que no estuvo muy central, no estuvo muy fuerte la vocación pedagógica y el sentido pedagógico en esos acuerdos de paz, que implicaba conocer qué se acordó, que implicaba reconocer la realidad del país, de los países, y que implicaba también avanzar en proyectar un país común. Entonces, la Cátedra de Paz en la institución Colegio Mayor un poco le juega a eso, a esa ventana de oportunidad, a poder trabajar la paz como un tema, pero también como una problemática, pero también como un sueño, como un deseo y como un movimiento que históricamente se ha gestado en el territorio colombiano. Espera la siguiente. En ese sentido, pues la preocupación es cómo incluimos este tema, deseo, sueño, posibilidad de la paz en los currículos formales de una institución como el Colegio Mayor. Empezamos conversando en seminarios, se creó una materia electiva que hasta hoy pervive de forma presencial y de forma virtual, y es una materia electiva que vincula estudiantes de las 4 facultades que tenemos, de arquitectura e ingeniería, de salud, en programas como bacteriología y citología, la facultad de administración de empresas, con turismo, con gastronomía, y la facultad de ciencias sociales y humanas. Además de estas facultades, como la electiva se ha hecho de manera virtual, pues eso ha posibilitado que se vinculen estudiantes de otras universidades del país, entre ellos del Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá y otros lugares. En el 2016 hicimos un acuerdo con el G7, las 7 instituciones de educación superior de Medellín, y logramos avanzar en una cátedra itinerante por la paz. Y eso implicó espacios de conversación, espacios de debate en las distintas universidades. En el 2018, por medio del Ministerio de Ciencias, tuvimos un proyecto que lo llamamos PARRED, que se centró en el occidente antioqueño y que tenía un componente investigativo, de memoria, de reconocer territorios, pero también un componente formativo, de seguirle trabajando en ese marco de la Cátedra de Paz. Ese proyecto de PARRED también nos permitió
que se vincularan estudiantes de otros países, de México, El Salvador, de España, de Guatemala, y fue súper enriquecedor como esos diálogos con estudiantes allí, pensándonos y proyectándonos en torno a esas fases en plural. Bueno, la entrada en el 2015 en la Cátedra de Paz fue justamente por cómo comprendemos las violencias, cómo entendemos esas violencias, múltiples, diversas, bueno, cómo las entendemos. Después que nos dimos cuenta que esa categoría se nos reventaba, que esa categoría era insuficiente, que los contextos eran más ricos, que los relatos de los estudiantes eran súper poderosos y que era necesario afinar la mirada. Entonces empezamos a cambiar las preguntas. Ya las preguntas no eran en torno a las violencias y la guerra, que ahí estaban y que pasaban a ser parte del contexto. Las preguntas fueron, era cómo sobrevive la gente en contextos de guerra, cómo es que la gente se junta, cómo es que resignifica espacios, cómo es que siguen viviendo, cómo es que no se callan, cuando todo el contexto implicaría que se callen, que asuman la vía armada o que se vayan del país, y no lo hacen, siguen resistiendo y siguen haciendo cosas. En ese sentido, el esfuerzo fue por cómo significamos la paz, y ahí empezamos a jugar con los sentidos, a qué huele la paz, cómo se nombra, cómo se ve, dónde la ven, y dónde la ven en los territorios inmediatos de los estudiantes. Y eso fue una maravilla, digamos, las cosas que salían allí. Y entre ellas aparecía esa posibilidad de cómo tejemos este país, cómo avanzamos en tejerlo, cuando ha sido un país polarizado, fragmentado, violentado, dividido, y cómo esos ejercicios desde el aula y esos relatos de las casas, esos relatos del barrio, de la vereda, de la montaña, de los estudiantes, pues nos ayudaban justamente a eso que anotamos ahí, ampliar la imaginación de este país, de las maneras como podemos vivir colectivamente. En ese sentido, pues creamos esa fórmula, que es un poco como venimos trabajando, y es que las paces, como en su ordinación gramatical, pero también con la potencia del lenguaje que nos enseñan las comunidades y los territorios, tiene que ver con las vidas de los humanos, pero también de los animales, pero también de las plantas, de todas las especies que coexisten en el territorio. Y esas vidas en naturaleza, que era una noción muy evidente en los relatos de los estudiantes. Y en términos pedagógicos, pues configuramos la cátedra vía los elementos de la naturaleza, la tierra, el agua, el fuego y la vida misma, como un lugar, digamos, de llegada, de defensa y de cuidado. Espera, ¿sigues ahí? Vale. Entonces ahí en ese proceso de la cátedra lo que intentamos fue un poco distanciarnos de la mirada antropocéntrica de la paz, ¿sí? Entendiendo que la paz implicaba también un reconocimiento de otras dimensiones de la vida, no solamente humanas. Quedan 5 minutitos. Ok, listo. Entonces allí evidenciamos que hay una necesidad muy vital, muy latente en términos de lo comunicativo dentro de estas cátedras de paz, dentro de lo pedagógico, y de ahí pues también el nombre de la ponencia que tiene que ver con cómo podemos constituir nuevos relatos y el papel de lo educativo en la configuración de esos nuevos relatos, pero son relatos que surgen desde el mismo espacio de conversa, ¿no? Con los estudiantes, con quienes estamos allí preguntándonos acerca de este país. Entonces ahí tuvimos una serie de participantes, actualmente pues la cátedra sigue activa, ¿no? Cada semestre vamos abriendo una nueva corte de estudiantes con participación diversa, como lo decía Dari, donde hemos estado haciendo un énfasis en esos elementos narrativos y donde hemos empleado una diversidad de estrategias, que creo que eso ha sido otro de los componentes muy enriquecedores para poder abordarlo de esta forma, porque nos hemos permitido trabajar desde los podcasts, desde los cuentos, las fotografías, desde los talleres narrativos, desde mapeos, corpografías, cartillas, juegos, herramientas digitales, entre otros, que nos han posibilitado poder contar y poder también significar y llenarlo como habitar más bien como ese vacío, ese empobrecimiento de los relatos que también genera las violencias, ¿no? Entonces aquí, paso acá. Entonces aquí, a partir de esos, digamos, de esa experiencia educativa, hemos identificado como unos desafíos o unas preguntas que nos hemos empezado a hacer. Una de ellas tiene que ver con qué tenemos que aprender como sociedad para que las violencias no se sigan repitiendo y cómo aportamos desde lo educativo a que esto ocurra. Enseñar también como esas paces en las aulas y cómo podemos aprenderla juntos y juntas haciéndola cotidianamente en las transiciones que prometen porvenires.
y qué implicaciones de país tenemos en nuestras cotidianidades y con nuestros ancestros desde violencias y procesos de reexistencia vividos. Cómo podemos ante esos despojos múltiples de varias generaciones y qué memorias de repertorio de lucha tenemos. Entonces es también cómo podemos empezar a imaginar, ¿no? Otras formas de contarnos, otras formas también de significar esa experiencia educativa. Entendemos que cuando hablamos de construcción de paz, cuando hablamos de violencias, eso no puede ser traducido, digamos, como material pedagógico informativo, sino que eso requiere una experiencia mucho más vital en el aula, que implica encontrarnos, comprender, que implica humanizarnos frente al otro y sus relatos. Y eso nos ha llevado a nosotras a cuestionarnos ese lugar que tienen las palabras verdaderas, que tienen las palabras y el sentido alrededor de la construcción de paz. Ahí cerramos, Dari, con esta. Sí, ahí traemos a colación a Freire y las palabras verdaderas y las historias propias y la posibilidad de esas palabras pinchar imaginarios. Imaginarios de que la guerra nos determina, de que no hay posibilidad de vivir de otra manera, de que siempre van a haber efectos colaterales o de que todo se vale, donde predomina la inhumanidad y, digamos, la desesperanza. Esa es parte de lo que, digamos, pretendemos instalar en la cátedra con esas preguntas que tenemos de cómo avanzamos en humanidad, cómo avanzamos en reconocer la potencia de nuestros territorios, cómo recuperamos y dignificamos las experiencias y cómo ganamos en acuerdos, digámoslo, pactos ecopactos que nos permitan la convivencia en los territorios con las diferentes especies. Muchas gracias. Muchas gracias, Dari y Esperanza, por su presentación. Entonces, le vamos a dar la palabra a Luisa Elvira, por favor, se va preparando, con la conferencia Andando Ando, Memorias de Paz con Maleta de Recorrido. El micrófono, Luisa, tienes el micrófono silenciado. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Si me podrían colaborar poniendo la presentación desde allá. Tengo la señal donde estoy un poco débil y vamos a tejer. Yo soy educadora. Somos de los grupos de educación que hacemos investigación por la escuela y la comunidad. Y desde la escuela y la comunidad hemos desarrollado... ¿Hola? La presentación, ¿dónde la tienes? Yo la mandé al WhatsApp de Redipaz y al correo de ustedes. Bueno, espérame un segundo a ver si logro conseguirla en este momento para proyectarla. Mientras tanto, puedes continuar con la introducción. ¿Listo? Bueno, como les venía diciendo, somos educadoras de red de maestros que hacemos investigación por la escuela y la comunidad. La experiencia que vamos a tejer hoy y a compartir se llama Andando Ando con Maleta de Recorrido. Es una experiencia que nace en la escuela a través de los contextos y los territorios. Cuando nosotros hablamos de contextos y territorio, nos vamos a remontar como la escuela Territorio de Paz. Después vienen todos los procesos coeducación para la formación de la paz y la convivencia en los territorios. Después viene el elemento anudador que nos trae hoy a estos congresos de Red y Paz, que es hacer de la pedagogía un encuentro de cambio y superación para el conflicto que hemos vivido durante más de 50 años. En esa medida, nosotros les vamos a presentar cómo, a través de la institución educativa Antonio Álvarez Restrepo, la institución educativa Simón Bolívar, la institución educativa Los Gómez y actualmente la institución Avelino Saldarriaga, se tejen estrategias para acercar a los chicos y a las chicas a los procesos de paz. Nosotros hacemos unos círculos pedagógicos
de diálogo. Trabajamos la metodología freudiana, por eso nosotros trabajamos los hilos de la memoria. En esos hilos de la memoria, nosotros buscamos establecer con el otro las percepciones y concepciones que se tienen sobre la paz. Esas percepciones y concepciones de la paz nos permiten difundir los aprendizajes, mirar y tejer cómo hay tipo de relaciones de trabajo con el otro, cómo cada comunidad se relaciona. Eso tiene niveles de incidencia que nos van a identificar como colectivo, como comunidad. Y eso nos permite relacionarnos en los intergrupos y los intragrupos para generar confianza, valorar habilidades personales. ¿Con qué intención? Para buscar la expresión de la discusión, de los sentimientos, la conversación de ese aprendizaje en forma colaborativa y abordar el análisis de problemas que tenemos en los contextos. Ese análisis de problemas que tenemos en los contextos me va a llevar al respeto de las diferencias, a la exaltación del otro y el reconocimiento. Y hay una actitud clave en ese reconocimiento, honestidad. Ya después entra la Comisión de la Verdad con la proclama que la verdad sea dicha, pero cuando nosotros iniciamos este recorrido de viaje con la maleta de paz, nosotros llamábamos en principio a nuestras comunidades a ser honestas. Esa honestidad viene tejida desde el diálogo, la argumentación, la resolución del conflicto. ¿Qué buscamos? El sistema escolar tiene unas dinámicas actualmente de mercado. Tiene unas formas solidarias pero competitivas y tiene prácticas discriminatorias que no responden a ese respeto de las diferencias y la cultura escolar está jerarquizada y eso lo vemos como normal. Con nuestra maleta de viaje y ese recorrido buscamos tejer, hilar las habilidades de comprensión para esas percepciones. En cada institución hay un pasado, hay un conflicto, hay una generación de actos y construcciones que nos conllevan a analizar hacia dónde ir buscando que el otro reconozca las diferencias y que nosotros reconozcamos ese recorrido que ha tenido ese sujeto. De pronto nosotros eso lo afianzamos cuando decimos que hay cosas que se ocultan en los discursos, que se ocultan en la memoria, que se ocultan en la democracia. Y esos aprendizajes que se están ocultando por la forma como nosotros tejemos el principio de la realidad, se hace necesario develarlo, se hace necesario transitar en ello, se hace necesario buscar cuáles son las desigualdades sociales, culturales y políticas que nos habitan, no solamente en los contextos, sino en los diálogos, en los comportamientos, en las prácticas, en las relaciones. Esas diferencias de igualdad y ese respeto tiene que crear un sentido en los procesos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje. Vamos a tejer valores, vamos a buscar un sujeto político, esa formación con el otro, que nos permita la transformación para darle sentido a nuestra práctica educativa y a las relaciones sociales, culturales y políticas que nos habitan en nuestro país. Como nosotros sabemos, ese legado de reconocer los espacios sociales, los espacios culturales, nos invitan a empacar la maleta. Y por lo general nosotros hacemos lecturas de textos, hacemos ejercicios de democracia, reconocemos las implicaciones que tiene el proceso de paz y la restauración en derecho, hacemos el reconocimiento de la diversidad étnica
Y todo esto tiene un eje, que es la pedagogía del cuidado del cuerpo y el manejo de las emociones. Nosotros como maestros y maestras de a pie que transformamos, buscamos contextualizar nuestros sujetos en la forma como ellos van asimilando las categorías y las propuestas que llevamos. Vamos elaborando otras nuevas epistemologías para transformar esos conceptos y esos sentidos educativos políticos. Es decir, vamos generando transformaciones y alternativas que dinamicen en las comunidades una lucha de emancipación, una recreación de espacios, una tendencia de uniformidad de representaciones culturales. En esa medida, nosotros partimos de la experiencia y la experiencia la tiene el sujeto en sus territorios. Para partir de esos hilos conductores de la experiencia, hacemos saberes previos, conversatorios, lluvia de ideas, revisamos el diseño curricular y articulamos la planeación como hilos conductores. La maleta de viaje tiene unos sentidos. La denominamos, podemos denominarla como la estamos trabajando este año para Obreros de la Verdad, o como la denominamos en años anteriores, el soldadito de plomo, Memorias de Paz, las 5 pieles de la paz. ¿Qué vamos buscando? Vamos buscando mirar tiempos, presencia, desarrollo de metodología, materiales y fuentes que debemos trabajar para mirar con los niños. Hacemos lectura de los niños de la calle, las secuelas de la guerra civil en 1902 a 1948. La generación del miedo y de la guerra, los niños de la violencia de 1948 a 1958. De la vuelta al reclutamiento forzado, los niños y los orígenes del conflicto armado de 1964 a 1980. La violencia y el narcotráfico, la instrumentalización de la infancia y el conflicto armado 1980-2000. Los niños invisibles, la proliferación de las formas de victimización que están presentes a partir del 2000 hasta hoy. Y con los diálogos de paz y los acuerdos también hilamos y tejimos cómo poner en el escenario de lo pedagógico el reconocimiento de la justicia restaurativa, el reconocimiento de las víctimas y nacen los palabreros de la verdad. En esa medida, pues nosotros estamos generando y abordando la pedagogía de la memoria, la democracia escolar, el reconocimiento de la verdad y la implicación que tiene ese reconocimiento en la restauración de derechos, esa diversidad étnica y cultural que está plasmada en el artículo 7º de nuestra Constitución Política, este país pluriétnico, multicultural, que tiene unas apuestas pedagógicas, pero también tiene unas apuestas culturales y políticas que le van a dar sentido a una generación. Y esa generación es la que necesitamos que construya nuevas miradas, nuevos lenguajes, nuevas lógicas de pensamientos, nuevas escrituras para formar y poder construir una generación que nos habite en el contexto de la reconciliación, en el contexto de la diferencia, en el contexto de la otredad. Nosotros estamos proponiendo en cada espacio, en cada territorio, donde hay el silencio es respetado, porque también habita la diferencia y porque también sabemos que interpretar el miedo, el silencio, nos hace crecer para poder entender al otro en su proceso en su convivencia, propicia el auto que favorece la posibilidad de convivir con el otro. En esa medida, la maleta de recorrido va llegando a cada institución y analiza su territorio. Por ello, hay momentos en que el Kamichibai, el teatro de papel, nos puede ayudar a identificar a través del dibujo, sin expresar palabras, los relatos, las experiencias,
la violencia y cómo ese afectado. Son acciones que nos permiten ir sanando, visibilizando contextos históricos, hilando un pasado, tejiendo una memoria para tomar decisiones de gobernabilidad, para ir también construyendo desde ellos esa valoración y ese proceso de validar cómo ellos interpretan y esos fenómenos que han tenido frecuencia a su alrededor. Desde ellos se hilan discusiones, desde ellos se buscan espacios de emancipación para reconocernos, para saber cómo a través de un círculo de cultura, de una minga sentipensante, del jardín de las palabras, podemos generar producción de conocimiento. Y esa producción de conocimiento tiene un reconocimiento y valoración de los sujetos y sus comunidades. Ellos son experiencia, son saber y son resignificación al pensar, al sentir y expresar en forma colectiva un pensamiento vivencial, una alternativa de leer el mundo y encontrarnos con él. Esa forma de hilar que nos compromete en el desarrollo personal, en las comunidades, en el aprendizaje de la juntanza, en la búsqueda de la participación con el otro, en la transformación de unos valores como la autonomía, la cooperación, la solidaridad, nos van a despertar sueños de infancias y de juventudes que nos permitan cultivar la esperanza, aprender a transformar este mundo y convivir en este mundo en una relación de orden social, con una perspectiva transformadora. Y esta aula de clase, que es el entorno cotidiano donde habitamos, nos invita a reflexionar y al autoconocimiento. Es decir, a saber ser y estar en el mundo como persona y como colectivo, a convivir con los demás, a tener en cuenta que la existencia de las diversidades y las realidades están ahí, que yo no las puedo ignorar y que ellas tejen los puentes socioculturales de sus expresiones, de sus conocimientos y de su proceso participativo. Como nos diría el maestro Paulo Freire, hay una pedagogía que moviliza, hay una pedagogía que provoque, que nos hace experiencia de libertad, nos reconoce y va distorsionando ese autoritarismo en que nos hemos acostumbrado. Por eso, esta experiencia Andando Ando, Memorias de Paz con maleta de recorrido, nos permite un proceso de formación, de significación y sentido que abre la posibilidad de los saberes, del saber del otro con el otro, de mi saber, del saber que yo no poseo, pero que él tiene mirada en el otro y tiene lenguaje, tiene pensamiento, tiene escritura. Tenemos una forma de hilar la vida, de crear lazos como sociedad y como naturaleza. Muchísimas gracias. Silvia, muchas gracias por tu, Luisa, perdón, muchas gracias por tu presentación. Finalmente, pues, la pusimos al final y no pudiste hacer uso de ella, pero bueno, esos son los problemas de la tecnología. Bueno, entonces, dando cumplimiento a la agenda, queremos abrir un espacio para preguntas. Si acá en este momento en el auditorio hay alguna pregunta o en redes, ¿sabes quién está? Bueno, entonces tenemos alguna pregunta aquí en el auditorio para comenzar. Yo tendría una pregunta para Luz Dari y para Esperanza. Un poco, digamos, bueno, también puede ser para Luisa, digamos, desde ese punto de vista más pedagógico, cómo no dejar de lado la lectura del presente, digamos,
y los problemas históricos y estructurales que nos llevan a un presente de desigualdad, de opresión, etcétera, ¿cómo no dejarla de lado en ese proceso de pensarnos los otros relatos de la construcción en el vivir, ¿cierto? Es un poco lo que aparecía en la ponencia de las paces, ¿cierto? El cambio de los relatos y las palabras, porque de pronto, pues de alguna manera también entendemos que como relatamos el mundo, tiene que ver con cómo lo entendemos, y esa comprensión del mundo, pues, obedece a una vivencia misma del mundo. Entonces, ¿cómo hacer para no naturalizar eso? Que es lo que incorporamos en nuestra comprensión y también en nuestros relatos, pero que tiene unas raíces, entonces, en un proceso histórico y estructural de desigualdad. ¿Cómo no, de alguna manera, caer en una romantización de ese presente como está hoy, en esa idea de recuperar los relatos? O sea, ¿cómo blindarse constructor de nuevas narrativas de ese problema que puede tener la misma narrativa? No sé si es clara la pregunta, pero entonces esperaría como de parte de Luz Dari y de Esperanza algún abordaje de esa cuestión. Dari. Oye. Vale, estaba pensando con esa pregunta de, o sea, el lugar de las memorias y cómo las memorias se va desde las preguntas del presente. O sea, digamos la manera pedagógica como en la cátedra hemos pretendido construir los relatos es desde lo que los estudiantes tienen en su cercanía, desde su casa, desde sus familiares, desde sus generaciones, un poco para ir hacia atrás, pero es un esfuerzo, como nos dicen algunos indígenas colombianos, y es el futuro está atrás. Y el futuro está atrás porque ahí lo venimos caminando y lo venimos construyendo y no lo hemos visto. Entonces creo que el presente para nada se borra, es más, esa es la entrada que tenemos pedagógica, porque creemos que es ese presente el que nos conecta a supuestos pasados que cada vez se reeditan, que cada vez resurgen, que cada vez son más porosos, como lo vivimos con las violencias. O sea, tenemos un acuerdo de paz que un poco nos promete superar las violencias políticas en este país, porque parte de lo que sentimos es que desencanta de la misma paz y pareciera que es un fracaso las luchas por la paz, y ahí es donde situamos el despojo narrativo. También pensaba con esa pregunta, un poco ahí la lógica de lo estructural, que en esa perspectiva como de sociedades de control de Orwell, jugamos a una fórmula en la cátedra, donde 2 más 2 es igual a 5, es la habitación 101 de Orwell y la sociedad de control. Entonces jugamos con los estudiantes como en este país 2 más 2 es igual a 5. Y esa fórmula la recreamos con ellos en sus contextos. Por ejemplo, 2 más pie de fuerza, más otro 2, que puede ser más dedicación de recursos públicos a la militarización del país, es igual a paz. Y ellos mismos lo recrean y lo nombran. Y creo que esa recreación conecta un poco con problemas estructurales de nuestro país. O algo que queremos como rescatar y estamos viendo cómo abordarlo, porque no lo tenemos claro, es el abordaje de jóvenes hoy en la ciudad que sienten que la guerra no es con ellos. Profe, es que a mí eso no me tocó, es que eso no tuvo que ver conmigo. Entonces, le hemos insistido en que vayan a los abuelos, vayan a los padres, vayan a tíos, a ver qué pasó allí. Y aún así, muchos insisten que eso a mí no me tocó. Entonces, queremos hasta valorar cualitativa y cuantitativamente los despojos para un joven hoy en la ciudad de Medellín de que su abuelo lo hayan desplazado, de que a su abuelo lo hayan matado, de que su abuela, su papá, su mamá tenga que venir a la ciudad con lo que tenía en el momento opuesto, por ejemplo. Esos despojos y poderlos redimensionar con jóvenes hoy. También con la idea de sentir que es que eso es con todos. O sea, esto no es con otros, esto es con todos. Y finalmente, de una u otra manera, nos toca y nos afecta. Y en ese sentido, propiciar como comprensiones y responsabilidades con el país que estamos construyendo. Entonces, en esos relatos yo siento que para nada se pierde lo estructural. Lo que pasa es que la entrada siento no es por ahí. Pedagógicamente no es desde ahí que entramos. No se espera
Sí, era un poco para comentar también que en una revisión que hicimos de las cátedras de paz, evidenciábamos que en algunos casos se ha optado por despolitizar un poco esos relatos también. Acá hay unas opciones muchas veces para evitar como la confrontación o sí, como esa vía de poder entender la conflictividad un poco más críticamente en el aula. Entonces hay algunas salidas, digamos, que se ha optado en algunas cátedras de paz en el país, que tiene que ver con no hablar de algunos temas o darles unos focos más hacia la convivencia o hacia otros focos distintos a hablar, por ejemplo, del componente histórico, de los componentes estructurales de la guerra o de lo que ha implicado los procesos de paz, ¿no? Pero lo que decía la profe Daris, nosotros hemos estado intentando es hacer una conexión entre la subjetividad y el contexto, ¿no? O sea, como para que no se suene como un relato que es ajeno, sino que pueda construirse un relato relacional, ¿no? O sea, que parte de una experiencia vital propia, pero que se conecta con lo otro, precisamente para un poco evitar también como esa romantización quizás o esa despolitización del discurso de la educación para la paz en el aula, ¿no? Que eso es un elemento que podría ser muy, muy complejo pues en el tema educativo. Muchas gracias, muchachos. Incluso porque el mismo espacio vivido, ¿cierto?, de los jóvenes que producen las narrativas o cualquier sujeto que las produce, pues ese espacio vivido también es consecuencia de unos procesos históricos también desiguales. Entonces, creo que eso es importante, ¿cierto? Esa relación que planteas ahí entre el sujeto y su contexto, que también viene siendo entonces un contexto territorial. Bueno, muchas gracias. Alfonso tiene por aquí otra pregunta, intervención. Qué pena, yo quisiera responder la pregunta que hiciste, qué pena, porque no las hiciste a las dos ponencias pedagógicas. Miren, si ustedes notaron, yo nombro o enuncio una serie de relatos que se han hecho en el país. En Memorias de Paz, que es un testigo que hace el Centro de Memoria de Antioquia, es un texto fundamental, que hay un relato de vida, pero que tiene en el trasfondo una resignificación política, porque nos pone al sujeto en el contexto. Hay otro texto que yo trato mucho con los muchachos, que nos deja la huella de estos 20 años de gobierno, que es la historia de Colombia, que la tiene el Banco de la República, donde nos pone y nos contextualiza cuándo nacen los procesos de violencia a través de los grupos armados, pero también nos hace ver cómo nace la narcotráfico en Colombia, cómo nace el estado del narcotráfico. Los chicos en sus comunidades tienen contexto y la cartografía de las emociones y lo social, que es un elemento que yo trabajo con ellos, a ubicar los lugares, los espacios y a ver las acciones, los sucesos, se le está también hilando y tejiendo ese referente, esa nueva idea de qué es lo político. Lo político no es solamente la toma de decisiones cuando voy a votar. Lo político es la participación en la construcción de lo social, en la construcción del tejido organizativo, en mi espacio escolar. Cuando yo estoy en el aula, ¿para qué estoy ahí? O sea, es cuestionarnos como sujetos, como actores en esa convivencia. Cuando nosotros llegamos ya, porque yo soy formada con las comunidades de prácticas pedagógicas de la Comisión de la Verdad, uno de los elementos que tenemos que tener con el otro es el cuidado, ¿cierto? Pero ese cuidado no quiere decir que lo político no pasa, porque lo político está atravesando todo. Como desde un currículo trataron, cuando las profes pusieron en evidencia las situaciones que hay, cómo sale el estigma, y ahora lo vemos. Nosotros estamos viendo que el estigma de la paz total no estamos comprendiendo si las categorías están para transformaciones y tener nuevos referentes conceptuales, sino que los vemos desde un solo eje, que es el eje del neoliberalismo. Entonces nosotros tenemos la corresponsabilidad como educadores de ir abriendo nuevos conceptos, nuevos símbolos para poder tejer el hilo de esa sociedad que tiene. Yo siempre he dicho, los chicos que salieron al paro, que hicieron la protesta social, que hoy tenemos un gobierno alternativo por ellos, fueron chicos que la misma construcción de la sociedad lo fue aislando de las condiciones. Y esas condiciones hay que hacérselas ver.
A ellos les dan unos bienes para mantenerlos en el status quo. ¿Cuánto hacía que no se organizaban los jóvenes? Y ya el programa de jóvenes otra vez salió en la política pública. Cuando vieron el estallido, trataron otra vez de controlar lo normal. Entonces, todas estas situaciones hay que hacérselas entrever a los muchachos con sus mismas palabras, con sus símbolos, pero hay que hacer la lectura del mundo. Y no estamos ajenos a la lectura internacional, porque si no entramos nos excluimos, pero tampoco nos podemos quedar silenciados. Tenemos que hacer ver lo que nos hace diferencia, lo que nos desata, lo que nos margina y lo que no nos deja avanzar. Muchas gracias. Escuché propuestas que vienen desde las instituciones, las compañeras. ¿Qué tanto la institución le está apostando a ello? Una. Y dos, ¿qué tanto la red de docentes está dispuesta realmente a apoyar? ¿Qué tanto conocimiento tiene en buscar apoyos a este tipo de propuestas? Instituciones y docentes. A ver, no sé si me permites, en la institución donde yo estoy, la malla curricular o el diseño curricular trata estos temas. Están ahí. Están tan actualizados que cuando yo llegué aquí el año pasado y empecé a leer el currículo, el asombro mío y la inquietud fue muy rica porque los profesores que lo construyeron nos abrieron la ventana de poder dialogar hacia dónde queremos. La justicia restaurativa en los manuales de convivencia están. O sea, desde el ente territorial donde yo trabajo hay un compromiso, no solamente institucional, sino también hay una política pública de nuestra Secretaría de Educación de avanzar en estos procesos. Ahora, como yo les digo, esa corporalización del sujeto, de ese maestro que mira la acción de enseñar como un acto político, como lo diría Freire, es una situación que la vemos y es una situación que se asume. Más de 600 maestros hemos sido capacitados en la Comisión de la Verdad como comunidades de aprendizaje con elementos que ustedes tienen. Yo desarrollé una estrategia que se llama Escuela Itinerante de Paz, que también ayuda, y si ustedes entran a la comisión, a la página de la Comisión de la Verdad, encuentran no solamente éramos educadores, sino sociedad civil también pensando en estos procesos. Le doy la palabra a mis otras compañeras. Gracias, Alfonso, por la pregunta. Pensaba en ese tema del institucional y en digamos, cómo aprovechar esos techos de las instituciones. Recuerdo mucho la cátedra de Itinerante de Paz en el 2016, cuando a muchos de los rectores de nuestras instituciones les daba miedo hablar de paz, justamente por el contexto electoral. Y era como demasiado comprometedor hablar de paz. Como en esa cátedra, por ejemplo, en ese momento logramos inaugurar esa cátedra con el padre Francisco de Rose. Y era pensándonos cómo vinculamos las universidades hacia haya miedo a hablar de ese tema. Así no se reconozca problemas estructurales y violencias estructurales en el país y en las regiones. Yo siento que en esta experiencia que presentamos Esperanza y yo, en la institución, pues el esfuerzo ha sido por ir ganando en autonomías, por aprovechar el grupo de investigación, por aprovechar las actividades de las personas que allí estamos en términos éticos y políticos, por mostrar a la institución y poder jalar recursos públicos en favor de procesos investigativos y procesos educativos, donde más o menos tenemos algunas autonomías para maniobrar y para operar. Y siento también que haya jugado, quizás más que lo institucional, son los vínculos que vamos tejiendo con otros colectivos, con otras plataformas, porque tenemos muy claro un poco, no nos interesa el extractivismo académico. Sabemos que las universidades hemos hecho eso demasiados años, no le queremos jugar a eso. Pero también la universidad lo sentimos todos los días a MinCiencias presionando aquí por los indicadores, por los artículos indexados, por las publicaciones, y eso es como todo un desafío. A veces siento que es como sorteando un juego de equilibristas. Cómo respondemos a la institución en los indicadores que la institución nos presiona, pero también cómo ganamos en más autonomía de hacer lo que nos gusta, en lo que creemos, donde somos felices. Y siento que hay una posibilidad de eso, ha sido el equipo.
el grupo de investigación y los vínculos con estudiantes, con egresadas, con egresados y entre profes. No me atrevería a decir de una red de docentes que apoye. No sé, no la conozco. Lo que en la experiencia nuestra ha sido vincularnos con otros, con Red de Violencias en México, con compañeros de GT de Educación Popular y Pedagogías Críticas de Claxo, con compañeros de otros países y hacer cosas juntos. Hemos visto que a las universidades eso les interesa porque son indicadores de movilidad internacional, son indicadores para el Ministerio de Educación. Entonces jugamos en eso, pero tratamos cada vez más de hacerlo en nuestras coordenadas. Sin duda no es sencillo, no es fácil, pero nos alienta como las reflexiones que vamos ganando, lo que los estudiantes les van enseñando y como las preguntas que vamos teniendo. Cada vez sentimos que es como más difícil, que es más apretado y que el ambiente es más complicado para sortear, pero pues ahí en ese camino estamos desafiados. Muchas gracias. No sé si queda alguna otra mesa. Yo plantearía pues como a la pregunta de las chicas de la casa alternativa, y es qué retos entonces se pueden evidenciar hoy, ¿cierto?, de la sociedad civil en este nuevo escenario de paz total. Es como la ven que están tan cercanas al asunto organizativo. Y dos preguntas como al compa, y es ¿por qué solo hablar de la insurgencia? ¿Y qué lectura entonces el hombre tiene frente a este asunto de las BACRI o paramilitares en relación a ese nuevo escenario de la paz total? Y otra sería ¿por qué separar la segunda de comandos bolivarianos de frontera si en una de las últimas comunicaciones de los comandos se asume a la segunda? Bien, entonces tenemos allí a Jessica y a Lorena. Sí, acá estamos. Frente a la pregunta, repito lo que escuché. ¿Qué retos se pueden evidenciar en el escenario de la paz total? ¿Sí? ¿De acuerdo? Es que se escucha un poco lejos. Hola. Jessica, te escuchamos. Sí. Gracias. Es que estaba recapitulando la pregunta porque se escuchó un poco lejos. Para recapitular, ¿qué retos se pueden evidenciar en el escenario de la paz total? ¿Sí? La sociedad organizada. Ok. Pues digamos desde la experiencia como tal que hemos tenido de Casa Alternativa, que claramente Casa Alternativa, como se expresó, surge de la organización y del querer sobre todo de Manuel y de Joana de buscar un cambio que inicia desde la ciudad en la que estamos, que es Bogotá, pero que a su vez viene de la organización de un partido político que en este caso es Comunes y de la organización de otros proyectos productivos que tienen otras historias de vida y otras experiencias que son situadas y que a partir de esas experiencias ellos buscan en sí una paz, ¿sí? Una paz o paz es como se le quiera decir, pero que buscan un cambio. Y Manuel, en sus propias palabras, acá lo digo, es una Colombia diferente. La construcción de una Colombia diferente que como tal no parta de, digamos, las ideas o lo que a él lo llevó a tomar los escenarios de guerra y a tomar un arma. Porque si ustedes hablan en estos momentos con Manuel, él les dice, yo no volvería a hacer eso, no volvería a la guerra, porque para eso estoy yo acá. Entonces, si vamos a hablar de las organizaciones y de los retos que tenemos, desde la academia, organizada, diría que sería el dar el reconocimiento y la visibilidad o visibilización de las distintas alternativas que hay en torno a la construcción de paz y en torno al cambio que cada uno denota. ¿Sí? Algo que siempre nos pareció, digamos, como innovador en el hecho de hablar de paz y que inclusive en otra ponencia que tuvimos la oportunidad de hacer en la Universidad Nacional nos hacían la misma pregunta y es esa unión en el que no hay distinción entre víctima y victimario, igual, en el que no hay distinción entre
entre es que usted tuvo un arma y yo en cambio pues no tuve nada, y esa unión que permite generar un cambio en Colombia. Lo que hablábamos con Manuel era, comúnmente yo le decía a Manuel, esta idea, digamos, de trabajar el tema de la construcción de paces surge porque me reconozco como mujer víctima del conflicto armado a quien la guerrilla y las FARC asesinó a su padre hace ya varios años, ¿sí? Pero que de igual manera no me quedo en el hecho de que, venga, las FARC, el mismo ente como donde perteneció Manuel y las personas que nos acompañaron en Alternativa, sino que varios tuvimos distintos obstáculos y en estos momentos tenemos distintos retos desde los lugares o los territorios donde nos ubicamos. En este caso, nosotras desde la academia, en el caso de Manuel desde un partido político, desde lo que hace Casa Alternativa y desde lo que hacen las demás casas como lo son La Trocha y La Roja, ¿sí? Pero que aún así en el ejercicio de estar vinculadas a Casa Alternativa nos damos cuenta que llegan otros actores sociales y otros sujetos que, digamos, en este caso podríamos mencionar, no sé, a Leti, a Joana y a Erika, que hacen parte del Club de Mujeres Antifascistas. Y es que hay diversas formas de apostarle a la construcción de paz. Y en este sentido, hablando políticamente de lo que estamos en Colombia, y es el escenario de la paz total. Yo creo que en sí resumo y lo vinculo con lo que hemos estado hablando, y es el que hay otras maneras y hay otras formas, que no todas son iguales, que todas son diversas, y que el hecho de que no sean iguales no quiere decir que no sean verídicas o que no sean válidas, sino que por el contrario, esas diferencias y esas diversidades generan una mejor forma de apostarle a eso que hoy queremos y que sería la paz total. Primero que todo, ¿a quiénes llama el gobierno nacional para la paz total? Empezó con 5 organizaciones dentro del Plan del Golfo, el ELN, la Autodefensa de la Sierra Nevada de Santa Marta, las FARC, tanto Segunda Marquetalia como Disidencia en Estado Mayor Central. Según la clasificación del CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, se separan las estructuras Segunda Marquetalia y Comandos Bolivarianos de la Frontera por las regiones en control que manejan, que son muy diferentes. Incluso aquí está el recuadro donde se plantea Estado colombiano, Ejército de Liberación Nacional, Estado colombiano, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Estado colombiano, antiguas FARC, que se llaman Estado Mayor Central. Ahora, Ejército de Liberación Nacional contra AGC, Estado Mayor Central contra Segunda Marquetalia, antiguas FARC o Estado Mayor Central contra Comandos Bolivarianos de la Frontera, y el último, FARC, Estado Mayor Central contra Ejército de Liberación Nacional. Es muy diferente el contexto que se rige, por ejemplo, en el sentido de una Segunda Marquetalia que está por allá, en Magdalena, Córdoba, por donde aparece de vez en cuando algunos videos donde se establece siempre que están en Venezuela, pero los comandos bolivarianos de la frontera sí son una presencia en el Putumayo y Caquetá, el río Caquetá, que tienen un control territorial y no tienen una estructura jerárquica de mando, sino subalterna, y lo dice aquí, incluso parece el alias Araña, que lo cité, a la orilla del río, se llama el medio de la entrevista. ¿Quiénes son? Firmantes de paz y no acogidos al acuerdo de paz, que no se reconocen en la estructura del Estado Mayor Central, sino que tuvieron ahora vínculo directo con la Segunda Marquetalia de Márquez, que ojalá esté vivo en ese entendimiento. La segunda, entonces, ¿por qué con esos actores armados? ¿Por qué esa propuesta? Porque es que esos actores armados los que en realidad tienen el control de la fuerza, en el entendimiento de que son los actores armados del conflicto armado colombiano. Son 7 conflictos armados. Me repites tan amable como la guía que me preguntaste. ¿Qué lectura tenés entonces frente al asunto de los guardianes? En el entendimiento de esta propuesta de participación es muy claro, porque la ley de sometimiento también está. Su ponente, Ariel Ávila, ha sido muy pedagógico con sus videos, pero en realidad la ley no aplica, porque vea, por ejemplo, hoy aquí en Medellín,
Ya se hizo el primer encuentro de gira territorial por la paz total. Y lo primero que hicieron en el escenario fue decir, no hay paz total en Medellín si aquí no hay gente de Bellavista. Y allá también se habla de paz total en Bellavista, pero eso es un mecanismo de sometimiento a la justicia que no tiene estatus político, por lo tanto, un acuerdo como tal, sino que se está blindando en el recurso humanitario de paz total en el sometimiento a la justicia. Incluso, muchos llegamos a pensar que el Estado Mayor Central se iba a someter a la justicia y no iba a tener acuerdo de paz. Y se firmó un acuerdo de paz. Incluso, ¿qué ha dicho Humberto de la Calle, el jefe negociador del acuerdo de paz, ahora senador, con la segunda Marquetalia? Se puede firmar con segunda Marquetalia algo así. ¿Por qué? Porque es que el jefe negociador de las FARC hoy en día es el comandante de la segunda Marquetalia, que hizo Timochenko con Petro. Le envió una carta desde el Partido Común solicitándole se le dé recurso, se le dé el estatus político a la segunda Marquetalia. Y eso es algo un mismo jurídico, que aún no sabemos si se puede resolver o no, o si la sociedad civil lo acepte o no. Porque tenemos que esperar entonces a que nos diga la Corte Penal Internacional si Iván Márquez puede o no aplicar a un segundo juicio de justicia constitucional. O la sociedad colombiana la que le va a decir al gobierno y a los demás grupos, no, si se desmonta esa estructura, hermano, véngase a vivir a donde sea, pero desmóntela o haga lo que hacen los del País Vasco con la ETA. Que ninguno de la ETA vive en el País Vasco y todos viven en los países nórdicos, pero la ETA ya se desmontó como estructura terrorista. Y eso es algo que es un enfoque extraparlamentario de construcción de paz. Que aquí, en este marco de la paz total, cuando tuvimos a Danilo Rueda en el Congreso de Retos y Desafíos de la Paz, yo le pregunté, le dije, comisionado, ¿la sociedad civil puede hacer acuerdos extraparlamentarios? Dijo, claro que sí. O sea, si la sociedad civil se organiza y le dice a la segunda Marquetalia, desmóntese, así la justicia, el Congreso y el Senado determinen que Iván Márquez no puede, pero si la sociedad civil dice que sí, entonces, ¿qué pasa ahí? Eso es algo que tenemos que tener muy claro como sociedad civil, porque Mariano Rajoy le dijo a la ETA, aquí no se firma ningún acuerdo de paz, pero la sociedad civil... Entonces, apuntémosle a ese enfoque, a esa mirada, y este postulado lo que busca es, bueno, sometimiento a la justicia, ¿con quiénes? Acuerdo de paz, ¿con quiénes? ¿En qué condiciones? Entonces, ese es el desafío de plantear estos paradigmas para que no ninguno, esto no está planteado para los actores armados, está planteado para las personas y las comunidades que sufren la violencia de un actor armado. Las cuestiones, la relación, el subsistema, el sistema, la intervención inmediata, la formación y diseño de preparación, el diseño del cambio social, para llegar a una relación, a un vínculo entre las decisiones políticas y las relaciones de las personas donde se generan esos actos violentos. Entonces, ya para concluir así, lo que quiero reconocer es que hoy estoy muy de acuerdo con las compañeras en el entendimiento de que no hemos sido claros con una mirada pedagógica que nos dé un amplio horizonte de construcción de paz. Yo tuve el año pasado una gira territorial con un compañero salvadoreño del FMLN, Frente Farabundo Martín de Liberación Nacional. Él fue retornado de Chalatenango, él fue incluso combatiente en el marco del conflicto armado salvadoreño. Y él me decía, hermano, ustedes están aquí haciendo educación para la paz en el marco de la guerra. En cambio, nosotros, los salvadoreños, cuando empezó la educación popular, fue que empezaron a organizarse los sindicatos, las organizaciones, ¿para qué? Para la lucha armada. Y cuando se hizo la guerra, después de la muerte de Monseñor Romero, en el 80, que duró hasta el 92, cuando se firma la paz en El Salvador, dijo, en los campamentos hacíamos educación popular. Era la alfabetización del campesinado, del guerrillero, de las comunidades donde llegábamos. Y después de que firmamos la paz, se creó incluso en El Salvador la propuesta de un sistema paralelo de educación popular, que terminó institucionalizando a los educadores populares, como el compañero que vino, que hoy en día trabaja en el Ministerio de Educación de El Salvador. Pero ¿qué me decían los compañeros?
Yo viví en El Salvador también. Me decían, hermanos, desde que nos institucionalizamos, la lucha revolucionaria murió en el aula. ¿Por qué? Porque nos dedicamos al currículo, al Ministerio de Educación, a lo que nos planteen como los datos que necesitan para poder titular un joven, pero ya no nos preocupamos por la revolución, incluso la que estuvimos luchando de manera armada. Y eso me recuerda a cuando yo estuve acompañando a la Mariana Páez en el departamento del Meta, como asesor y acompañante del Comité de Pedagogía de las FAREP. Juan, Víctor, Anderson, mi persona, decíamos, tiene que haber un educador popular fariano que eduque desde la revolución armada hacia la paz. Y en ese momento tienen que aparecer esas miradas para un perfil de unos educadores populares de la sociedad civil, del ELN, del Estado Mayor Central, que el próximo mes de octubre, el 8 de octubre, empieza el diálogo de paz. ¿Cómo se piensan o nos pensamos la educación para la paz después de que se firme? Es que nos estamos educando para la paz en medio de la guerra. Tenemos 7 conflictos armados internos. Entonces, es una contradicción pedagógica. Algunas cátedras que no tienen este imaginario y educan para una sociedad post-conflicto en el marco de la guerra. Espero como profundizar en ese sentido, porque esta propuesta de participación, si se dieron cuenta, su primer esfuerzo fue pedagogizar la violencia, pedagogizar la paz, pedagogizar el conflicto. Porque sin estas 3 palabritas claves no hay cultura de paz. Dejo entonces por ahí. Bueno, muy bien, muchas gracias entonces a todas y a todos los participantes en esta mesa. Creo que ya daremos entonces por concluida la mesa. Les agradecemos su participación y esperamos que continúen con nosotros en las sesiones de la tarde, asistentes también, y al igual que mañana. Muchas gracias entonces. Gracias. Chao. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Cerramos las sesiones de abandonando, ¿cierto?